Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias en Hispanic News Network. Los saluda Alan Rivera. Revisemos los titulares del día de hoy, martes 20 de diciembre de 2011. Revelan que casi la mitad de los abogados de los indocumentados hacen un trabajo deficiente y mediocre. Al menos 2 muertos y 8 heridos es hasta hoy el saldo de la violenta tormenta invernal que azota extensas regiones del país. Ante la gris campaña de los precandidatos republicanos, Sarah Palin especula con ingresar a la carrera por la candidatura presidencial. Además, continúan el hermetismo y los histéricos llantos colectivos tras la muerte del líder de Corea del Norte. En los deportes, un súbito apagón dejó a la NFL a oscuras. Según los científicos de la NASA, el mundo no se acabará en el 2012. Comenzamos con noticias de inmigración. Los inmigrantes indocumentados no solo tienen que enfrentar explotación, persecución y discriminación. Un informe que examina la calidad de los abogados que los representan ante las cortes revela que su defensa es insuficiente y mediocre. Basados en datos del gobierno y en entrevistas realizadas a 31 jueces de tribunales de inmigración en Nueva York y Boston, un equipo de abogados e investigadores descubrió que los inmigrantes indocumentados tienen que enfrentar ahora otro problema más. Y es que casi en el 50% de casos, los abogados que supuestamente deberían defenderlos están mal preparados o presentan argumentos incoherentes en los tribunales. Algunos no presentan pruebas o testigos clave y otros simplemente no aparecen. La investigación subraya que la labor de muchos abogados que representan a inmigrantes ha sido considerada sencillamente como mediocre. Los jueces y entrevistados indicaron que entre mediados de 2010 y mediados de 2011, los inmigrantes recibieron una inadecuada asistencia jurídica en un 33% de los casos y muy insuficiente en 14%. Y las calificaciones más bajas las obtuvieron los abogados privados y en general concedieron calificaciones más altas a los abogados pro bono o voluntarios y a los de organizaciones sin fines de lucro y clínicas de escuela de leyes. A la vez, se halló que hay mala calidad en la representación legal en las cortes de inmigración. El reporte encontró además que muchos inmigrantes no tienen representación en absoluto. Entre octubre de 2005 y julio de 2010, un 27% de los inmigrantes aparecieron en la corte sin un representante legal, y en el caso de inmigrantes detenidos, 67% de ellos aparecieron solos ante un juez. Una preocupante realidad que añade más dramatismo a la situación de millones de personas que día a día parecen ir más con el viento en contra. Mientras tanto, la Asociación Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas, aquí en los Estados Unidos, denunció hoy que la administración Obama ha deportado 400,000 padres y madres de familia. La asociación, que representa a más de 240 organizaciones en todo el país, señaló que la mayoría de esos padres y madres son sostenes económicos de sus hijos estadounidenses. En total, durante este gobierno han sido deportados 1,5 millones de inmigrantes indocumentados. Y la ley que busca perseguir y deportar inmigrantes indocumentados en Carolina del Sur quedó en manos de un juez federal, quien decidirá su futuro inmediato antes que termine el año. Un juez federal en Carolina del Sur decidió que emitirá un veredicto sobre la ley SB 20 antes del 1 de enero, después de escuchar los argumentos del gobierno estatal, federal y organizaciones de derechos civiles. Andrés Segura, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles. Hoy vimos que el juez consideró nuestros argumentos en serio y tenía y comprendía la ley bien y había leído muchísimo sobre esta ley y tenía y veía problemas con la ley.
Durante 3 horas, el magistrado de distrito Richard Gerger, en una corte de Charleston, al sur del estado, realizó preguntas a las partes involucradas que defendían y se oponían a esta legislación, que ha sido comparada con la CB 1070 de Arizona y la HB 56 de Alabama. El juez Gerger tiene la potestad de suspender definitivamente la aplicación de la SB 20, aceptar los argumentos del gobierno estatal y dejar que se implemente la ley o suspender temporalmente sus partes más polémicas hasta que la Corte Suprema se pronuncie. De Carolina del Sur nos vamos hasta Arizona. El cuestionado y controversial sheriff Joe Arpaio perderá mucho de su poder frente a los inmigrantes indocumentados. Ahora en el condado de Maricopa serán los agentes federales y ya no el departamento manejado por Arpaio quienes procesarán a los inmigrantes presos. Esto después que el Departamento de Seguridad Nacional revocó la autoridad al alguacil para utilizar sus sistemas. En un número de 50 designados para esta labor, los agentes revisarán, identificarán, aprehenderán y removerán a los extranjeros que se encuentran en las cárceles de Arpaio. Y también el New York Times se ocupó en estos días del sheriff Arpaio y editorializó sobre la supuesta ineficacia del gobierno federal en frenar las acciones consideradas como racistas del sheriff, conocido por perseguir y hostigar permanentemente a los inmigrantes indocumentados. El gobierno tardó demasiado en suspender su cooperación con el alguacil de Maricopa en Arizona, Joe Arpaio, acusado de extender la cultura de discriminación contra latinos, así lo señaló el diario The New York Times. En un editorial, el periódico indicó que la demora en denunciar las prácticas de Arpaio sentaba un negativo precedente que permitiría a otras comunidades con menos atención mediática violar los derechos de los inmigrantes y la constitución del país. La investigación que incrimina a Arpaio de ejercer una vigilancia anticonstitucional y de dejar de investigar más de 400 casos de abusos sexuales en contra de menores duró 3 años, lo que el diario consideró como demasiado tiempo. El Departamento de Seguridad Interior ha sido un viejo aliado y facilitador de Arpaio, así expresó el rotativo tras calificar de horribles, aunque no sorprendentes, los resultados de las investigaciones conducidas por el gobierno federal. El editorial citó una carta de la oficina del fiscal general, asistente del Departamento de Justicia, que expresa que los latinos son 4 veces más susceptibles que otras personas de ser detenidos por la policía de Maricopa. Recordó que hasta el jueves pasado, el gobierno federal decidió suspender su cooperación con Arpaio al terminar el programa antiinmigrante 287G, que supervisa la condición migratoria de personas en prisión, así como el acceso a datos del programa Comunidades Seguras, que ofrece información federal sobre los detenidos a los condados. Y el programa Comunidades Seguras fue creado para deportar a inmigrantes con antecedentes criminales, pero ha estado plagado de errores según sus detractores y según afirma también un prestigioso diario. Es hora de que la administración del presidente Obama elimine el programa Comunidades Seguras, que desde sus inicios estuvo plagado de problemas para su aplicación, señaló el diario en uno de sus editoriales. Creado para deportar a inmigrantes con serios antecedentes criminales, este programa iniciado en el 2008 ha fracasado al crear comunidades seguras de desecho, aseguró. Hace una semana se reveló que sumado a tantos errores, el programa ha deportado hasta a ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos por equivocación. La Universidad de California en Berkeley estimó que 3.600 ciudadanos de Estados Unidos han sido detenidos con este programa y en 3 años más de la mitad de los deportados no tenían antecedentes criminales. El LA Times afirmó que el programa no está ayudando a proteger comunidades, ya que al contrario, aumentó el número de inmigrantes reacios a denunciar delitos como testigos o víctimas. Hablemos ahora del clima a nivel nacional. Al menos 2 muertos y 8 heridos es hasta el momento el saldo cobrado por una tormenta de nieve que mantiene hoy paralizado el tránsito en varias de las autopistas principales en el suroeste y el centro del país. Según los reportes oficiales, los fallecidos son un oficial de penitenciaría y un reo, quienes perdieron la vida cuando una camioneta de la prisión de Colorado perdió el control en una carretera cubierta por el hielo. Como resultado de ese accidente recibieron heridas serias otros 5 presos y un empleado del correccional, quienes fueron hospitalizados. Texas, Oklahoma, Nuevo México y Kansas son los otros estados afectados por la ventisca de nieve
que dificultará los viajes interestatales sin ninguna duda en los próximos días. Esto de acuerdo con los pronósticos del tiempo. Y ya que hablamos del clima, vamos a ver las temperaturas a lo largo y ancho del país, y como pueden ustedes ver, ese color violeta, violáceo o fucsia en Denver y en zonas de Kansas y San Francisco y hasta Seattle, hasta ingresando al centro del país, son y significan temperaturas muy bajas. Son las temperaturas para esta noche, y para el día de mañana, si el sistema nos permite cambiar el cuadro. Bueno, tenemos un problema técnico. Vamos a continuar, sin embargo, con las noticias. No tenemos le pedimos mil disculpas por esa falla técnica. Vamos a hablar ahora de la campaña republicana, que se ha convertido en un sube y baja de candidatos que, según las encuestas, no terminan por satisfacer a sus electores. El asunto podría ponerse ahora bastante más animado, y es que la controvertida miembro del llamado Tea Party, el ala más conservadora y dura del Partido Republicano, Sarah Palin, emergió nuevamente hoy a la palestra con un anuncio de su posible inclusión en esa carrera preelectoral. En una entrevista en la cadena Fox, Palin expresó que aún no es demasiado tarde para ingresar a la justa republicana y que no se sabe lo que ocurrirá en el futuro, dejando así la puerta abierta para una inclusión de último minuto. Por su parte, el sitio digital Real Clear Politics informó en noviembre que la gobernadora estaba considerando la posibilidad de apoyar la candidatura de Newt Gingrich. Mientras tanto, las encuestas aún no muestran quién de los actuales precandidatos podría ser electo para enfrentar al presidente Barack Obama, quien optará por un segundo mandato consecutivo el próximo 6 de noviembre. El portal de encuestas del que hablábamos, Real Clear Politics, sigue mostrando a Newt Gingrich en primer lugar con 27,5%, seguido de Mitt Romney con 24,5%. Le sigue Ron Paul con 11,8%, más atrás Michelle Bachmann con 7,5%, Rick Perry con 7,3%, Rick Santorum con 3,7%, y al final de la tabla queda Jon Hatzman con 2,3%. ¿Qué pasará? Nadie está seguro aún. Nos vamos a la primera pausa, pero volvemos enseguida con más información. Llegó al país la estadounidense condenada por terrorismo en Perú. Además, según los científicos de la NASA, el mundo no se acabará en 2012. Y también continúan el hermetismo y los histéricos llantos colectivos tras la muerte del líder de Corea del Norte.